Hola, buenos días para todos. Mi nombre es Sergio Andrés Peñol Ortiz, inspector de calidad e inocuidad de nuestra empresa Rambal. En esta ocasión hablaremos de las ETAs, enfermedades transmitidas por alimentos. Las ETAs son las enfermedades transmitidas por los alimentos o son las enfermedades que adquirimos al ingerir o al suministrarle un alimento contaminado al organismo. Estas afectan nuestra salud a nivel individual y en ocasiones a nivel grupal dentro de la población. Son producidas por el consumo de agua no potable, comidas y alimentos contaminados por microorganismos y alimentos contaminados con sustancias tóxicas. Debemos tener en cuenta que todos estamos propensos a adquirir una ETA, pero hay ciertas personas que son más vulnerables, tales como niños y personas ancianas, mujeres embarazadas, personas con sistema inmunológico débil, personas en desnutrición y personas predispuestas por padecer enfermedades tales como el cáncer o el diabetes. Tipos de ETAs. Primero tenemos la infección alimentaria. Esta infección es producida al consumir alimentos contaminados con agentes infecciosos como son las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos. Estos microorganismos tienen la capacidad y la facultad de multiplicarse en nuestro intestino y o producir toxinas o invadir la pared intestinal y desde allí alcanzar otros organismos del sistema. Ejemplos de estos microorganismos: la salmonela, la Escherichia coli, los enteropatógenos, entre otros. Por otra parte encontramos la intoxicación alimentaria. Esta intoxicación se debe a ingerir toxinas formadas en los tejidos de las plantas, los animales o de los microorganismos. También se puede presentar por ingerir sustancias químicas, las cuales se incorporan de forma accidental o intencional en cualquiera de las fases en la cadena alimenticia. Por último encontramos la toxinfección alimentaria, que es cuando se da una intoxicación y una infección conjuntamente, y se debe a que una persona consume un alimento que contiene un microorganismo patógeno y este ya al estar en el organismo se establece, se multiplica y por último produce toxinas las cuales ocasionan esta enfermedad. A menudo las personas confunden el término infección con intoxicación. Para eso tenemos estas diferencias. La infección es causada por microorganismos patógenos que se reproducen dentro del organismo de la persona. Por otra parte, la intoxicación es causada por la presencia de toxinas de forma natural en el alimento, microorganismos o sustancias químicas que se incorporan de modo accidental o intencional. Por otra parte, tenemos que en la infección los síntomas más frecuentes son la diarrea, calambres estomacales, fiebre y escalofríos. Y en la intoxicación los síntomas más frecuentes son náusea y vómito. En la infección los síntomas suelen desarrollarse después de un largo periodo. Se puede presentar incluso después de varios días de haber consumido el alimento. Mientras que en la intoxicación los síntomas suelen presentarse en un corto periodo de tiempo, después de unas horas, por ejemplo. Revisemos los principales patógenos que pueden alterar los alimentos. Las bacterias. Entre las bacterias tenemos la salmonela. Esta bacteria produce infección. Se considera que una pequeña cantidad puede producir la enfermedad. Sus síntomas aparecen de 12 a 72 horas luego de haber consumido el alimento. Y sigue presente en las heces de las personas varias semanas después de desaparecer sus síntomas. Produce diarrea, fiebre, calambres abdominales y vómito. Los alimentos implicados son los huevos, las aves, carnes de res,
leche o jugos no pasteurizados, los quesos y las frutas y verduras que están crudas y contaminadas. Entre sus medidas de control tenemos cocinar los alimentos a las temperaturas mínimas requeridas, evitar la contaminación cruzada, el lavado de manos y excluir al personal enfermo. La Listeria monocytogenes produce infección, crece en ambientes frescos y húmedos a temperaturas de refrigeración. Mayormente se relaciona con productos listos para el consumo. Sus síntomas aparecen de 3 a 70 horas después de consumir el alimento. Y la población en riesgo son principalmente los adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunológicos débiles. Produce fiebre, rigidez en el cuello, confusión, debilidad, vómitos y a veces presenta diarrea. En casos de mujeres embarazadas puede tener síntomas leves similares a los de la gripe y a la infección producida por abortos o un bebé muerto. Los alimentos que se ven implicados son la leche sin pasteurizar, quesos blandos hechos con leche sin pasteurizar, carnes preparadas listas para comer, los helados, alimentos refrigerados ya cocidos. Y entre sus medidas de control encontramos el no servir productos elaborados con leche mal pasteurizada, cocinar adecuadamente los alimentos de origen animal, prevenir la contaminación cruzada, consumir los alimentos perecederos y listos para comer lo más pronto posible. Y se recomienda que el grupo poblacional de alto riesgo debe calentar los alimentos antes de consumirlos. Vibrio cholerae produce toxinfección conocida como el cólera. Sus síntomas aparecen de 12 horas a 5 días luego de consumir los alimentos. El cólera afecta a niños y adultos y puede ser mortal en cuestión de horas si no se trata. Ocasiona diarreas profusas y acuosas, con consistencia de agua de arroz, dolor abdominal y vómitos. Generalmente se adquiere al consumir aguas contaminadas o peces y mariscos que vivieron en estas aguas contaminadas. Y dentro de las medidas de control encontramos abastecerse de pescados y mariscos de un proveedor confiable y cocinarlos adecuadamente, beber solo agua potable, lavar correctamente frutas y verduras y el lavado de manos. El Bacillus cereus. Esta bacteria forma esporas y toxinas en el alimento, generando intoxicación. Comúnmente se relaciona con el arroz. Sus síntomas, cuando es diarreico, aparece de 6 a 15 horas luego de consumir el alimento. Cuando es emético, aparece de 30 minutos a 6 horas después. En los alimentos implicados encontramos una variedad de alimentos, especialmente el arroz y las sobras, además de las salsas, las sopas y otros alimentos preparados que han estado en reposo a temperatura ambiente durante mucho tiempo, y tenemos también alimentos cocidos con un enfriamiento inadecuado. Dentro de las medidas de control tenemos el cocinar los alimentos a las temperaturas mínimas requeridas, conservar los alimentos fuera de la zona de temperatura peligrosa, recalentamiento adecuado, o sea, por encima de 74 grados centígrados al menos por 30 segundos. Y por último, evitar cocciones lentas del alimento. El Staphylococcus aureus. Este microorganismo forma toxinas en el alimento, provocando una intoxicación. Se encuentra particularmente en el hombre, en el cuello, nariz, garganta y cuando se presentan llagas. La cocción no destruye la toxina. Se encuentra comúnmente en la piel y cabello, además de las fosas nasales y gargantas de las personas y animales. Estas bacterias prevalecen aún en aquellos con infecciones de la piel, ojos, nariz y garganta. Aparecen los síntomas de 1 a 6 horas luego de consumir los alimentos. Produce náuseas, vómito, diarrea, pérdida del apetito, severas molestias abdominales y fiebre leve. Los alimentos implicados son los alimentos que se preparan con las manos y no requieren una cocción adicional, por ejemplo las ensaladas
los productos de pastelería, los sándwiches. Otras fuentes incluyen la leche y los productos lácteos, además de la carne de res y de ave, los huevos y otros productos derivados. Podemos evitarlo con el buen lavado de manos, heridas leves de manos protegidas con apósito o guantes y evitar el contacto de las manos con la nariz y otras partes del cuerpo. Mantener los alimentos fuera de la zona de temperaturas peligrosas y no preparar alimentos si tiene alguna infección respiratoria u ocular. Clostridium botulinum. Este microorganismo forma esporas y neurotoxinas en el alimento, lo cual genera intoxicación. Sus síntomas aparecen después de 12 a 72 horas luego de consumir los alimentos. Ocasiona vómitos, diarrea, visión borrosa, visión doble, dificultad para tragar, debilidad muscular, puede causar insuficiencia respiratoria y la muerte. Los alimentos implicados son los alimentos envasados caseros con bajo contenido ácido, alimentos comerciales envasados incorrectamente, pescados fermentados o envasados caseros, aceites de hierbas, embutidos caseros, papas al horno cocida en papel de aluminio, salsa de queso, ajo en botella, alimentos que se mantengan tibios durante largo periodo de tiempo. Y se recomienda el enfriamiento adecuado de los alimentos, no probar alimentos sospechosos, preparar conservas caseras esterilizadas adecuadamente y conservarlas en refrigeración. Mantener fuera de la zona de temperaturas peligrosas los alimentos cocidos. Y la incorporación de nitritos a los alimentos inhibe el crecimiento de esta bacteria. Clostridium perfringens. Este microorganismo forma esporas produciendo toxinfección. Crece muy rápido y a temperaturas en las zonas de peligro. Y sus síntomas aparecen de 6 a 24 horas después de consumir el alimento. Ocasiona problemas gastrointestinales como dolor abdominal, náuseas y diarreas agudas. Y no presenta fiebre ni vómitos. Se relaciona con la carne de res, carne de aves, jugos y salsas de carne, guisos, alimentos precocidos deshidratados o alimentos con mal uso de la temperatura o del tiempo de cocción. Se recomienda enfriar adecuadamente los alimentos, conservar los alimentos fuera de las zonas de temperatura de peligro, el recalentamiento adecuado y evitar las cocciones lentas. Encontramos la familia de la Escherichia coli o la E. coli. Este microorganismo produce toxinfección por la toxina chinga, infectiva aún en varias dosis y aparecen los síntomas de 1 a 10 días luego de consumir el alimento. Está relacionado con hamburguesas y carnes crudas o mal cocidas, con lechugas, jugos de manzana, lácteos y agua contaminada. Se recomienda cocinar adecuadamente las carnes, lavar y desinfectar los vegetales, prevenir la contaminación cruzada con carnes crudas de alimentos listos para el consumo, el buen lavado de manos y excluir personas con diarrea. En los virus encontramos el norovirus. Este virus principalmente se encuentra en las heces de las personas infectadas. Las personas que están infectadas pueden prolongarla directamente a otras personas o pueden contaminar alimentos o bebidas que preparan para otras personas. Sus síntomas aparecen de 12 a 48 días. Genera diarreas, vómitos, náuseas y dolor de estómago. La diarrea suele ser acuosa y sin sangre. La diarrea es más común en los adultos y el vómito es más común en los niños. Se relaciona con alimentos como frutas, verduras, mariscos y los alimentos listos para consumir que han sido tocados por trabajadores infectados, como las ensaladas, los sándwiches, el hielo, galletas y frutas o cualquier otro alimento contaminado con vómito o heces de una persona infectada. Se recomienda el lavado correcto de las manos, excluir empleados enfermos, comprar de proveedores aprobados,
y limpiar y desinfectar superficies contaminadas para así evitar la contaminación cruzada. Encontramos el virus de la hepatitis A. Principalmente lo encontramos en las heces de las personas infectadas. Sabemos que solo una cantidad de virus nos puede enfermar y sus síntomas aparecen de 15 a 50 días. Nos pueden ocasionar diarreas, orina de color oscuro, ictericia, fiebre, dolor de cabeza, náuseas, dolor abdominal y pérdida del apetito. Está relacionada con mariscos crudos o poco cocidos en aguas contaminadas, frutas y verduras crudas, agua potable contaminada, alimentos sin cocinar o alimentos cocidos que son preparados inadecuadamente. Se recomienda lavarse las manos correctamente, excluir empleados enfermos, reducir al mínimo el contacto de las manos descubiertas con alimentos listos para comer, comprar de proveedores aprobados y evitar consumir ostras crudas u otros mariscos crudos o poco cocidos. También encontramos parásitos, como el Anisakis simplex, que se encuentra en ciertos pescados y mariscos. Pueden ser invasivos y no invasivos. En su forma invasiva, la persona expulsa el parásito al toser, y en su forma invasiva, el parásito penetra el recubrimiento del estómago y debe extirparse con una operación. Ocasiona síntomas como los siguientes: cuando es no invasivo, ocasiona una sensación de hormigueo en la garganta y causa la expulsión de lombrices al toser. Por otra parte, cuando es invasivo, provoca dolor estomacal, náuseas, vómito y diarrea. Está asociado a varios peces, como es el bacalao, el lenguado, la caballa y el salmón del Pacífico. Se recomienda cocinar el pescado a temperaturas mínimas seguras, comprar de proveedores aprobados y si se compra sushi, maki o ceviche, asegurarse de comprar de un proveedor adecuado. La Giardia duodenalis se halla en aguas que no tienen un tratamiento correcto. También se puede encontrar en el excremento de las personas infectadas. Ocasiona síntomas como la fiebre al iniciar y después presenta un excremento acuoso, retorcijones y náuseas. Se relaciona con el consumo de agua con un tratamiento incorrecto, también a bebidas y helados o alimentos que son elaborados a partir de esta agua sin tratamiento. Recomienda el usar agua que recibió un tratamiento adecuado, excluir empleados enfermos con diarrea y lavarse las manos para reducir el peligro de contaminación cruzada. También encontramos toxinas en peces, como la histamina, la cual al consumir altos niveles de histamina se genera una intoxicación. Esa histamina se presenta en ciertas especies de pescados. Produce enrojecimiento de cara y cuello, sudor, dolor de cabeza, sensación de ardor u hormigueo en la boca o garganta, diarrea y vómitos. Está relacionado con el atún, bonito y caballa. Se recomienda comprar pescados a proveedores aprobados y con buena reputación. Y por otra parte, no abusar con el tiempo de cocción y la temperatura durante el almacenamiento y su preparación para evitar que se activen estas toxinas. La ciguatoxina se halla en ciertas algas marinas. La toxina se acumula en los peces cuando comen peces más pequeños que a su vez han comido algas tóxicas. La toxina no se elimina ni con la cocción ni con la congelación. Presenta síntomas como la inversión de la sensación de frío y calor, náuseas, vómito, sensación de hormigueo en los labios y en los dedos de las manos y pies, dolores musculares y de las articulaciones. Generalmente es relacionada con los peces mero y el pez pargo. Y se recomienda comprar los pescados a proveedores aprobados y con buena reputación. También encontramos casos de envenenamiento paralizante por mariscos, en la cual
La saxitocina se hallan en ciertas algas marinas tóxicas de agua frías. Los mariscos, incluyendo almejas, mejillones y ostras, se contaminan al filtrar algas marinas a través del agua. Y esta toxina no se destruye ni con la cocción o congelación. Puede ocasionar falta de sensibilidad, sensación de hormigueo en la boca, cara, brazos y piernas, mareos, náuseas, vómito y diarrea. Y se recomienda la compra de pescados o mariscos a proveedores aprobados y con buena reputación. También podemos encontrar casos de envenenamiento amnésico por mariscos. El ácido domoico se halla en ciertas algas marinas tóxicas de agua frías. Los mariscos, incluyendo almejas, mejillones y ostras, se contaminan al filtrar algas marinas a través del agua. Esta toxina no se destruye con la cocción ni con la congelación. Inicialmente puede presentar síntomas como vómito, diarrea y dolor abdominal, y posterior puede presentar confusión, pérdida de la memoria, desorientación, convulsiones y hasta el coma. Está relacionada con almejas, mejillones y ostras, y se recomienda comprar pescados a proveedores aprobados y con buena reputación. Por último, vamos a generalizar las medidas de prevención ante las setas. Primero, lavarse y desinfectarse las manos antes de comer y preparar alimentos y después de ir al baño. Manipular por separado los alimentos crudos de los cocidos para evitar la contaminación cruzada. Consumir los alimentos bien cocidos. Mantener y o almacenar los alimentos a temperaturas seguras. Comprar los alimentos a proveedores que garanticen su inocuidad. Utilizar solo agua potable. En caso de recalentar, realizarlo de una buena manera. Mantener los alimentos fuera del alcance de focos de contaminación como son las plagas. Y limpiar y desinfectar las superficies destinadas para la preparación de los alimentos.